Vamos a ver y abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Mateo. Seguimos adentrándonos en este maravilloso sermón del monte, la vida de Jesús, la vida de Cristo en el creyente reflejada en una serie de características y de prioridades en la vida, que solamente Cristo, solamente Jesús reinando en el corazón, produce en nosotros el deseo de vivir de esa manera. Vamos a leer entonces Mateo 7 del 15 al 20 y luego vamos a orar. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Estamos sumamente agradecidos, Señor, por haber mostrado esta gracia que nos acerca a ti. Y el día de hoy, Padre, queremos ponernos delante de ti una vez más para recibir de parte tuya la bendita instrucción de tu palabra que siga transformando nuestras vidas. Queremos ser más semejantes a Jesús. Queremos parecernos más a tu Hijo, Señor, y cada vez menos y menos a este mundo y a nosotros mismos. Señor, renunciamos a estar enamorados de nosotros mismos. Renunciamos a estar enamorados de nuestra manera de sentir o de pensar y queremos enamorarnos más y más de Jesús, de tu palabra, de tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias esta mañana, te pido que nos ayudes con tu espíritu a discernir claramente el propósito que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hemos estado avanzando en este sermón del monte y como propósito del texto del día de hoy tenemos que es un llamado a que estemos alerta contra el engaño de los falsos profetas. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, necesitamos aprender a distinguir entre el buen fruto y el mal fruto. Jesús nos da una clara indicación. Estad alertas, porque hay falsos profetas. Por lo tanto, vamos a aprender cómo distinguimos esto. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a cómo tenemos nosotros que diferenciar el fruto bueno del mal fruto. El árbol bueno produce buenos frutos, el mal árbol producirá malos frutos. Por lo tanto, dividí el sermón en una estructura que creo que el texto nos marca. Número 1, vamos a ver el peligro de los falsos maestros y de sus enseñanzas. Número 2, vamos a ver que los falsos maestros vienen a nosotros vestidos de ovejas. Y número 3, que aprendamos a discernir el fruto. El fruto de un maestro, el fruto de uno que habla por Dios. La palabra de Dios, Jesús mismo nos está diciendo que tenemos que aprender a discernir ese fruto. ¿Y por qué lo hice así? Porque veo tres cosas en este pasaje. Número 1, una advertencia. Primer punto, la palabra de Dios nos advierte. Número 2, un posible engaño. Es posible ser engañados. Y número 3, una tarea a realizar. Hay algo que hacer. Tres cosas. Una advertencia, un posible engaño y una tarea a realizar. Vamos entonces a empezar con el punto número 1, el peligro de los falsos profetas y sus enseñanzas, la advertencia.
Después de invitarnos a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, Jesús nos advierte que no todos los que dicen ser de Dios verdaderamente lo son, dice el pastor John MacArthur. Y es bien obvio que si después de advertirnos el Señor que hay una puerta ancha y otra angosta, un camino amplio y otro camino angosto, inmediatamente después de eso el Señor nos advierte: hey, cuando tú estás por tomar decisiones, siempre habrá ideas, maestros, profetas que son falsos, que se van a presentar delante de ti y te van a decir: ese no es el único camino, hay otros caminos. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios había advertido al pueblo que así como Él mismo les enviaría verdaderos profetas, el pueblo debería estar preparado para discernir a los engañadores que estarían surgiendo aún dentro de sus mismas filas. Esto ha sido así a lo largo de la historia, desde lo más antiguo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. Hay una cita en el capítulo 13. Abran sus Biblias en el capítulo 13 de Deuteronomio. Y vamos a ver que esto no es nuevo. Esto es algo que Dios ha estado alertándonos a su pueblo desde tiempos muy antiguos. Y dice Deuteronomio capítulo 13, y voy a leer empezando por el versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Hermanos, de la misma manera que hay una puerta ancha y otra estrecha, y un camino espacioso y otro angosto, también hay maestros y predicadores que estarán invitándonos a entrar por la puerta falsa y a seguir un camino equivocado. Este pasaje que estamos estudiando lo primero que hace es alertarnos. Hey, cuidado. Un poquito antes de morir, Jesús les advirtió con estas palabras a sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo, versículo del 3 al 5. Escuchen, es Jesús advirtiendo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Una advertencia muy seria de parte del Señor. Esta palabra, la palabra guardaos, es interesante, estuve viendo el significado. La palabra guardaos, como dice en el versículo 15 del capítulo 7 de Mateo, viene del griego proseco, que significa mantener la mente y su atención en guardia, alerta en contra de algo. Voy a repetir esta definición: mantener la mente y su atención en guardia, alerta en contra de algo.
Hermanos, en el mundo en el que vivimos ustedes y yo, hay muchas ideas circulando todos los días alrededor de nuestra mente. Leemos cosas, vemos en las noticias, escuchamos pláticas, conversamos con alguien y nos dan ideas y nos dicen, oye, búscale por aquí, búscale por allá. Mantén tu mente y su atención en guardia, alerta. También Juan advierte sobre el mismo problema. Hermanos, me quedé sorprendido la cantidad de advertencias en el Nuevo Testamento que Dios le hace a su iglesia, a su pueblo, acerca de mantenerse vigilante en relación con las falsas enseñanzas. Hay muchas, millones tal vez. Dice el apóstol Juan en 2 de Juan del 7 al 8, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Todas las epístolas de Juan, las 3 epístolas, estaban contrarrestando una herejía, una enseñanza falsa en los primeros tiempos después de que el Señor ascendió al cielo, porque se habían infiltrado dentro de la iglesia los famosos gnósticos. El gnosticismo era una doctrina que afirmaba, no les gustaba la idea de que Dios se hubiera hecho hombre, espiritualizaban las cosas, eran muy místicos y decían que Jesús había tomado nomás una apariencia de un ser humano, pero que no era humano. En un afán por proteger la divinidad de Jesucristo, decían, no era un cuerpo humano, parecía solamente. Cuidado con esas herejías. Todavía el día de hoy hay quienes enseñan esto. En la antigüedad esta creencia hizo mucho daño en las iglesias. Y Juan dice claramente que vendrán muchos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo es todo Dios y todo hombre, por difícil que esto parezca entenderlo. No negamos su divinidad, no negamos su humanidad. Las dos cosas juntas. No es una apariencia de ser humano ni una apariencia de ser Dios. Es todo Dios, 100%, y todo hombre. Y esto no vamos a dejar de afirmarlo, aunque surjan muchos que dicen que no. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El deseo del Señor, hermanos, es que estemos alerta contra las falsas enseñanzas. A estos engañadores en la Biblia se les llama de maneras muy diferentes. Voy a mencionar algunos de los nombres que ustedes pueden encontrar en la palabra acerca de cómo se les llama a estos hombres. Falsos hermanos. Falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos maestros, mentirosos, testigos falsos y falsos cristos. Palabras fuertes, muy claras, muy precisas, para que estemos alerta. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está. Cualquiera que traiga sueños, profecías, mensajes, y que no sean según Cristo, desconfía. Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan, Primera de Juan 4:1. Es interesante cómo Jesús llama a estos falseadores, a estos hombres mentirosos. Jesús llama a estos falsos profetas
con palabras muy serias, muy duras. Lobos rapaces, pero vestidos de ovejas. Porque aparentan ser miembros inofensivos del rebaño del Señor, aun y cuando su intención es robar, matar y destruir. Vestidos de ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Número 2. Los falsos maestros vienen a nosotros vestidos de ovejas. Aquí es en donde empieza la dificultad, hermanos. Empieza una dificultad grande. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros utilizan el engaño. El engaño para seducir a las almas y hacerlas caer en sus redes. El posible engaño. El engaño de los falsos maestros. Y quiero platicarles algo que muchos de ustedes no supieron hasta años después que sucedió. A mí sí me tocó. Yo todavía no me casaba, andaba en eso. Me acuerdo que andaba de viaje y en el viaje me enteré de la noticia. Esta noticia sucedió hace ya casi 41 años. Algunos de ustedes ya hace 41 años ya estaban aquí, muchos de ustedes no. Pero les voy a platicar algo que pasó en noviembre de 1978. Hace casi 41 años. Algo terrible, una noticia que sacudió al mundo, como últimamente hay muchas noticias que sacuden el mundo. Hace ya casi 41 años ocurrió un suicidio en masa en la selva de Guyana, en América del Sur, en el cual murieron un total de 918 personas que seguían, este grupo de personas, un grupo grande de personas, seguían desde hacía mucho tiempo a uno de estos falsos maestros llamado Jim Jones. ¿Se acuerdan? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de Jim Jones? Bueno, estuve investigando cómo fue posible que este hombre pudiera mover a todas esas personas de Estados Unidos principalmente y se los llevara a la Guyana en América del Sur y luego los invitara a tomar un veneno disfrazado de Kool-Aid, de refresco, lo tomaran y murieran todos en ese momento. Estuve investigando qué fue lo que pasó. Su grupo o su movimiento, escuchen el nombre. Los nombres muchas veces son engañosos. La iglesia, el movimiento de este hombre ostentaba el nombre de Iglesia Cristiana Templo del Pueblo. Iglesia Cristiana Templo del Pueblo. Sonaba bonito, sonaba apetecible. Son cristianos, decía la gente. Uno de los descubrimientos más aterradores fue que la gran mayoría de los miembros del Templo del Pueblo habían sido criados en hogares que se decían cristianos. Había una cierta espiritualidad en muchos de estos hogares. Muchos de los que se unían a ese culto lo hacían, escuchen esto, estas son palabras de un investigador que estuvo viendo por qué la gente siguió a este hombre, a que los matara literalmente. Escuchen, muchos de los que se unían a este culto lo hacían porque se les ofrecía una experiencia espiritual y comunión con Dios más elevada y genuina que la que tenían en sus iglesias o en sus familias. Acá está mejor, me siento más bonito. Un investigador que trató de encontrar las causas que hicieron que tanta gente fuera arrastrada por el engaño de Jim Jones, encontró estas razones. Vamos a ver las razones. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que sucede cuando surge un falso maestro? Para que estemos alertas, para que no estemos dormidos, buscando experiencias o sentirnos mejor.
Jim Jones, el líder de este grupo, sabía cómo inspirar esperanza en personas muy necesitadas. ¿Escucharon bien? Buscaba personas muy necesitadas. Por ejemplo, se había entregado a atender a personas en extrema necesidad. Visitaba a los delincuentes juveniles y a los prisioneros en las cárceles. ¿Tiene algo de malo? No, es muy bueno. Fundó un centro para buscarles trabajo a personas desempleadas. Muy buena obra. Muy buena obra. Abrió casas para atender a los retrasados mentales y hasta una clínica para mejorar la salud de la gente. Fundó hospitales, hizo muchas cosas. Organizó un centro de entrenamiento vocacional y le daba asesoría legal gratuita a quienes lo necesitaban. Y muchas cosas más. Fundó un centro comunitario para ayudar a la gente. Hacía muchas cosas buenas, hacía muchas obras que atraían a mucha gente. Mucha gente decía, es que hace muchas cosas muy buenas por la gente necesitada. En el centro de todo esto, escuchen esto, en el centro de todas las obras buenas por los necesitados, por las cárceles, por todo lo demás, este hombre predicaba acerca de Dios, hablaba de Dios. Decía que tenía el poder para echar fuera a los demonios que atormentaban a las personas. Hacía milagros y sanidades físicas. Una persona así atrae la atención de mucha gente. Ahora, ¿todo lo que mencioné hace rato tiene algo de malo? No. ¿Vamos a juzgar a que todos los que hacen esto son falsos maestros? No. Hay excelentes ministerios y pastores y líderes que hacen cosas buenas. Pero escuchen esto, la historia no termina ahí. Por otro lado, a este hombre, a Jim Jones, ya se le veían las marcas, las características de un falso profeta. Y mucha gente no se dio cuenta. Ya tenía rasgos, tenía una forma de ser. Vamos a ver qué encontró este investigador acerca de cómo este hombre logró captar la atención de tanta gente para que le aportaran dinero y muchas cosas. Se promovía a sí mismo diciendo que tenía amistades con gente rica y poderosa de este mundo. Le gustaba mucho juntarse con celebridades. Siempre se le veía en grandes cenas, consiguiendo fondos, haciendo cenas para recabar fondos para sus causas, que eran buenas. Hermanos, hay muchas personas así hoy en día. Por una debilidad del carácter, se impresionan cuando alguien tiene contactos con los poderes de este mundo. Dinero, fama, artistas, políticos. Esto es algo muy común que hacen los falsos profetas para ganar credibilidad entre sus seguidores. Conozco a fulano de tal, me junto con fulano de tal, me fui a jugar golf con quién sabe quién. Y la gente dice, Dios está con él. Manipulaba la prensa para que publicaran noticias que lo hacían verse bien. Buscaban la fotografía. A la prensa, saquen un artículo acerca de lo que estoy haciendo por la humanidad. Y sabía cómo utilizar el lenguaje y las formas de la fe para ganar adeptos. Dentro de todo lo que andaba haciendo, sabía mover el lenguaje, sabía usar la palabra para capturar gente, para capturar conciencias. Jim Jones formó una comunidad supuestamente cristiana muy cálida, muy unida, muy bonita. Formó una comunidad muy bonita, de gente muy suave. Pero poco a poco fue quitando al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, demandando una cada vez mayor lealtad hacia Él por parte de sus seguidores. Empezó a exigir dinero por todo
y a pedirle a sus miembros, escuchen esto, que tenían que celebrar acción de gracias y la Navidad con la familia del templo y no con sus familias en la carne. Aquí está lo más importante, allá deja todo aquello, vente acá. Esto es, aquí está Dios. Mentía acerca de muchas cosas, se le sorprendieron muchas mentiras, con el fin de causar una buena impresión que le diera ventaja en todo. Antes de su muerte, Jim Jones se había ganado la admiración de incontables pastores. Pastores de iglesias cristianas lo admiraban, lo respetaban y decían, este es un enviado de Dios. Gobernadores aquí en Estados Unidos lo admiraban, se expresaron muy bien de él. Congresistas y hasta el mismo presidente de los Estados Unidos llegó a expresarle elogios. Llegaron a decir, oh, Jim Jones, lo que está haciendo es, hay que darle dinero, hay que apoyarlo, porque está haciendo muchas cosas muy buenas. La mayor tragedia, dice este comentarista, de que hayan muerto, además de que hayan muerto cerca de 1,000 personas, es el hecho de que todos ellos murieron creyendo que estaban sirviendo a Dios. ¿Habrá habido entre ellos algunos que conocían genuinamente la salvación en Cristo Jesús? Solo Dios lo sabe. Es probable que sí. Hermanos, necesitamos estar alerta. ¿Qué nos fascina? ¿Qué nos atrae? Vamos a ver lo que dice Judas en el versículo 4. El libro de Judas 4. Si pueden ir a sus Biblias, Judas versículo 4. Judas nomás tiene un capítulo, es una carta. Judas está casi al final de la Biblia, antes del Apocalipsis. Judas 4. Dice, pero algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos viendo, ¿quiénes pueden ser presa fácil de los engañadores? ¿Quién cae fácilmente en esto? Y déjenme decirles que se ha investigado sobre esto, qué tipo de personas o de personalidades, carácter de personas, son más vulnerables para ser engañadas. Dice, las personas más vulnerables a ser engañadas por los falsos maestros son aquellas que están descontentas con Dios y no quieren andar en sus caminos. Lo dice el pastor John MacArthur. Las personas más vulnerables para caer presa fácil de este tipo de lobos rapaces son aquellos que están descontentos con lo que Dios está haciendo, están descontentos con la iglesia, están descontentos, a nada le encuentran sabor. Y de repente se aparece uno de estos y algo se provoca dentro. Este sí. Me acuerdo hace muchos años, un hombre que se vino del sur de México a vivir a Ciudad Juárez. Y tenía varios años en la iglesia de Juárez, no se encontraba a gusto, y un día me comentó algo, me dijo, Memo, la razón por la que no me encuentro yo aquí a gusto es que hace 10 años o 15 años, yo tuve un pastor en el interior de México, que ese sí era bueno. De ahí en adelante no he conocido a ninguno. Wow. Claro que aquel pastor creo que ya había fallecido, ya no tenía contacto con él, el Señor lo había traído a Ciudad Juárez, todo había cambiado,
pero se le quedó a él en el recuerdo aquel pastor muy espiritual que lo había bendecido tanto. Y ahora, en el momento en donde Dios lo tenía, no se encontraba. Las personas más vulnerables a ser engañadas por los falsos maestros son aquellas que están descontentas con Dios y no quieren andar en sus caminos. Escuchen lo que le dijo Isaías al pueblo, Isaías 30, del 9 al 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. En el fondo, hermanos, los falsos maestros eventualmente eso es lo que quieren, aborrecen al Dios vivo, al Dios de las Escrituras. No lo aman, no aman sus mandamientos, no aman sus caminos. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Isaías, profeta de Dios, se daba cuenta, veía, inspirado por el Espíritu de Dios, alerta con esto. Cualquiera que trae atención sobre sí mismo, en lugar de llevar tu atención al único y soberano Rey y Dios que es el Señor Jesucristo, cuidado. Por eso dice alerta, alerta con estos engañadores. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Me llama tanto la atención la palabra soportarán. Hay gente que no soporta que se le predique el evangelio. Hay gente que no soporta que le digan lo mismo muchas veces. Sino que teniendo comezón de oír, otra palabra que me llama la atención, comezón. La gente que tiene comezón de estar oyendo cosas nuevas, que se aburre de lo mismo, son vulnerables a caer en manos de los falsos maestros. Amontonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos viendo líderes que caminaron con Cristo y su evangelio años atrás, abandonar la fe cristiana que los salvó. Pero aquí está en la palabra, comezón de oír, amontonan maestros. La palabra amontonar me llama la atención, amontonan, oyen muchas cosas, están oyendo libros, conferencias. ¿Y Cristo? Romanos 16, del 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Otra palabra que me llamó la atención, a sus propias panzas. Esto del vientre no es que sean muy comelones, bueno, algunos tal vez sí, pero obedecen a sus pasiones naturales, a lo carnal. Por eso son tan atractivos. Hacen cosas delante de la gente que llaman la atención. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lisonjas, una palabra que quiero poner la definición, porque es interesante esto. Esto es interesante. Y es otra voz de alerta, hermanos. Dice, lisonja, alabanza exagerada y generalmente interesada que se le hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Alabanza exagerada. Estos líderes, como Jim Jones y todos los que son como él, utilizan esa estrategia. Te hacen sentir bonito. Ay, me dijo.
pero son falsos maestros. Muchas veces un maestro, un pastor, va a traer a tu vida palabras que de momento no te van a gustar. Pero estas personas no lo soportan. No, yo soy muy bueno. Y me dijeron que no era tanto. Suaves palabras y lisonjas. Jeremías 5:30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Qué tremenda es la palabra de Dios que nos muestra claramente cómo es el espíritu, el corazón de aquellos que se dejan llevar por los falsos maestros. Algunos puntos para ayudarnos a distinguir, porque esto, muchas de estas cosas obviamente no significa que no podemos escuchar un elogio, no, pero hay que saber darlo y hay que saber tomarlo con un corazón puro. Los falsos maestros tienen otros intereses, además de hacerte sentir bien. Para ayudarnos a distinguir entre el fruto bueno y el malo de aquellos que enseñan a otros, cuando escuches enseñanzas, cuando tú te sientas a oír a un maestro, cuando oyes un mensaje, te voy a dar una lista de preguntas que tú te puedes hacer para, como dice la palabra, ejercitarnos en el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Para mí es una bendición sentarme cada martes con el equipo pastoral de esta iglesia a revisar. Este sermón lo vamos a revisar. A ver cómo me va el martes, no sé. Pero, ¿cómo podemos distinguir una enseñanza? Palabras que salen de la boca de un profeta, un maestro. Primera pregunta, ¿lo que estás escuchando te está acercando a Dios? ¿La enseñanza que estás recibiendo te acerca a Dios o a la persona? Esa es una pregunta, es una buena pregunta. Otra pregunta, para discernir entre enseñanzas diversas. ¿Está equipándote con herramientas para vivir para Cristo, tanto en tu casa como en tu trabajo, como en tu familia? La enseñanza que recibes de un maestro, de una predicación, ¿te equipa para vivir para Cristo, tanto en tu casa como en tu trabajo? ¿Como en tu vida? ¿Para Cristo? Otra pregunta, ¿está esta enseñanza convirtiéndote en una persona menos egoísta, menos ególatra, menos ensimismada? ¿Te está animando a salir de tu egoísmo para servir a Dios y a los demás? ¿O te está haciendo una persona más egocéntrica? ¿Te anima, te impulsa y te motiva a servir desinteresadamente a los demás? Otra pregunta, ¿la enseñanza de un maestro, de un predicador, de un pastor, te aleja del pecado y te acerca a amar más y más a tu Salvador, el Señor Jesucristo? Si la enseñanza que recibes, sea donde sea que la recibes, no te ayuda a vivir como discípulo del Señor Jesucristo, entonces tú necesitas buscar un lugar en donde así sea, dice Montgomery Boyce. La verdadera prueba de toda enseñanza es esta: fortalece esta enseñanza a un hombre o a una mujer para que soporte las pruebas de esta vida y para que camine por el camino que debe andar como discípulo del Señor Jesucristo, ¿o no?
Y nuestro tercer punto, aprendamos a discernir el fruto. Aprendamos a discernir el fruto, la tarea a realizar. El pasaje que acabamos de leer nos pone a todos un trabajo delante de nosotros. Hay algo que hacer. Hay algo que hacer. No es tarea fácil discernir el fruto en la vida de uno que dice hablar por Dios. Pero las palabras de Jesús nos aseguran que por sus frutos los conoceremos. Por sus frutos se conoce el árbol. Le puse como título a esta predicación. Por sus frutos. Aquí hay algo. Aquí Jesús nos está diciendo, hey, por sus frutos los conoceremos. La palabra karpos en el griego se usa en la Biblia para denotar aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo, como por ejemplo los árboles y la tierra. Espiritualmente, la misma palabra se usa para las obras o actos que expresan visiblemente el poder que obra interna e invisiblemente, siendo el carácter del fruto la evidencia del poder que lo produce. Siendo el carácter del fruto la evidencia del poder que lo produce. El buen árbol da buen fruto, el mal árbol trae mal fruto. Entonces, hermanos, el imperativo de este pasaje para nosotros es bien claro. Lo que Dios nos está trayendo a nosotros es que nos guardemos de los falsos maestros y de sus enseñanzas, creciendo en nuestro discernimiento, que aprendamos a distinguir el buen fruto del mal fruto. Necesitamos distinguir una cosa de la otra. En el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, en este país, entrena a sus agentes para que sepan distinguir los billetes falsos de los verdaderos. ¿Y saben cómo lo hacen? Eminentemente, estos agentes expertos en distinguir un billete falso de un billete verdadero es, ni más ni menos, familiarizarlos tanto con los billetes auténticos que cuando pasa por sus manos un billete falso, no tardan mucho en detectarlo. Es fácil, porque conocen el bueno. ¿Cómo distingues un fruto bueno de un fruto malo? Bueno, ¿conoces el bueno? A mí la pregunta que me brincó continuamente conforme me preparaba para esta predicación era el conocimiento del fruto. Si Jesús está hablando, por sus frutos los conoceréis, yo quiero saber cómo distingo fruto bueno de fruto malo. ¿Cómo sé? Como los expertos en billetes, conocen el billete bueno, auténtico, y en cuanto ven uno falso, dicen, esto no es. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, dice Hebreos 5:14. Están ejercitados, saben. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Conoces tú el fruto bueno del Espíritu Santo? Porque hay cosas que parecen. Un billete falso parece auténtico, pero no es. En mi trabajo como consejero, muy seguido, para mí me es muy doloroso escuchar el reporte de parejas en las que alguien, usualmente el hombre, se presenta a sí mismo como enamorado, como amoroso, y muchas veces, he tenido que enfrentar yo hasta con lágrimas
la situación de la decepción que viene cuando se conoce el verdadero carácter de uno de los dos. Me es doloroso a mí, hermanos. Y la decepción viene porque dice uno de ellos, es que no me di cuenta, es que me dejé llevar. Pasa, aunque yo sé que esto no tiene que ver con falsos profetas ni con falsos maestros, pero es otro de los engaños en los que caemos cuando vivimos vidas como vidas falsas. ¿Conoces el fruto bueno del Espíritu Santo? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Lo has probado? ¿Has probado el fruto del Espíritu de Dios? Distingue su sabor de otros sabores. Miren, el fruto bueno sabe. Ahorita me llamó la atención Marta cuando habló de las papayas. Ya dio papayas. Okay. Tan ricas las papayas. Cuando pensamos en la fruta, ¿en qué pensamos? En su sabor. Sabe. Hay un sabor sólido, confiable. Es amor. Es gozo. Pero hay gozo. Gozo, la palabra gozo puede representar muchas cosas. Puede representar fruto falso. Nuestros sentimientos son engañosos, hermanos. Pero el fruto bueno, el fruto del Espíritu, ¿lo has probado? Distingue su sabor de otros sabores. Si tú no conoces el fruto del Espíritu es porque no conoces al Señor Jesucristo, quien lo envió a la iglesia junto con el Padre. Tú necesitas conocer el sabor del fruto del Espíritu de Dios en tu corazón. Si es así, no podrás guardarte de las seducciones y los engaños de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Vas a sucumbir fácilmente frente a cualquiera que habla bonito, cualquiera que te dice algo que te hace sentir bien, porque ese es el engaño. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Llévate esa pregunta y di, Señor, ¿conozco el fruto de tu Espíritu? Sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dice la Biblia. Pero entonces, ¿conoces a qué saben estas cosas? ¿Conoces el sabor del gozo del Señor? ¿Conoces el sabor de la paciencia, de la benignidad, de la bondad? Cuando esta bondad es producida por el Espíritu de Dios que reina en tu corazón, ¿conoces esto? El perdón. Ahora, como todos los buenos frutos, sabe rico. Yo creo que, hermanos, perdón que sea aquí demasiado orientado hacia los sentidos, pero si la Biblia habla de fruto, implícitamente está hablando del sabor del fruto, ¿no creen? Si está diciendo el fruto, es porque el fruto sabe. No nomás fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ya me lo sé de memoria. Yo creo que en gran parte el llamado de este pasaje que estamos viendo es que le pidamos a Dios, si ya lo conocemos, le pidamos a Dios un mayor apetito por el fruto del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Porque solamente si lo conoces vas a poder distinguir en ti, para empezar, y también cuando lo ves acá afuera. No creo que haya otra manera. Yo no puedo juzgar afuera de mí lo que no conozco, lo que no he visto. Porque entonces el gozo lo voy a confundir con el gozo de este mundo, con la alegría de este mundo. Se estaban riendo mucho, estaban muy contentos, estaban felices.
¿Eh? Sí, porque o yo estaba muy feliz desbordándome en la fiesta. ¿Conoces a qué saben estas cosas que mencioné hace rato? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe el fruto del Espíritu? Hermanos, somos llamados a saborear, a conocer. Hay un libro en el Antiguo Testamento y lo voy a mencionar porque estuve viendo todo esto del fruto y el libro de Cantares. ¿Todos ustedes han leído el libro del Cantar de los Cantares? ¿Sí? Cantar de los Cantares está en medio, en el mero centro de la Biblia, después de Eclesiastés, después de Salmos, después de Proverbios. Ahí búsquenlo en medio. Un libro difícil de interpretar porque a lo largo de la historia, en ocasiones se ha caído en el exceso de ver Cantar de Cantares como una alegoría, es decir, como algo que representa otra cosa, no lo que está diciendo. Y es un poema romántico, es un poema de amor entre el esposo y su esposa. Un libro bellísimo, es un poema de amor, romántico, sensual, y está lleno de imágenes que tienen que ver con el amor entre un hombre y una mujer, el esposo y la esposa. Y es eminentemente físico, muy descriptivo de esta relación. Pero también, y este es mi sentir, y aun y cuando algunos han abandonado esa interpretación, yo creo que la razón por la que el Espíritu Santo colocó Cantar de Cantares en donde lo puso es porque al mismo tiempo, y es cierto, habla de la relación del esposo y la esposa, el hombre y la mujer. También tiene algo que ver de la relación del pueblo de Dios con su Dios. Y les voy a pedir que abran su Biblia en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 3. Cantar de Cantares, capítulo 2, versículo 3. Y bueno, les dejo de tarea que lean todo el libro, pero fíjense, es un lenguaje bellísimo, hermosísimo acerca de cómo habla la novia o la esposa del esposo. Y dice en Cantares 2, versículo 3, le está hablando, esta es la esposa, le está diciendo a su esposo, la novia le está diciendo al novio, dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar, me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. ¿No les parece bellísimo esto, hermosísimo? Y si entendemos que la relación de Dios con nosotros, como dice el capítulo 5 de Efesios, como Cristo ama a la iglesia, así los maridos amen a sus esposas. Esta relación entre el esposo y la esposa. En Cantares queda descrito como ella poniéndose bajo la sombra del manzano y dice que su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Hermanos, esta es la relación que el Espíritu Santo quiere tener con nosotros. Quiere que nosotros nos coloquemos abajo de su amor y que su fruto sea dulce a nuestro paladar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tú ya tienes el Espíritu de Cristo en ti, si tú dices, yo ya conozco de Dios y he probado algo de esto. Si tú ya tienes el Espíritu de Cristo en ti, ¿tienes una relación de amor, anhelo y deseo de crecer en ello?
Si tú has probado este fruto, quieres más. O sea, vienes delante de la presencia, vienes a la iglesia, vienes a la oración, vienes y deseas encontrarte con Él. ¿Cultivas el fruto del Espíritu en tu corazón o lo has descuidado? La palabra de Dios, hermanos, habla de que no entristezcamos al Espíritu Santo. Contristar quiere decir entristecer. Entristecer es contristar. El Espíritu de Dios habita en el creyente y quiere abundar en fruto. Fruto, como lo mencionamos hace rato. Si tú ya tienes el Espíritu de Cristo, nuestro Padre Celestial está trabajando para que lleves más fruto. Si vamos al capítulo 15 de Juan, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de él nada podemos hacer. Y si tú no tienes el Espíritu que produce este fruto, lo primero que tienes que hacer es entrar por la puerta estrecha, la puerta que es Cristo, el cual te llevará por el camino angosto, arrepintiéndote y renunciando al camino ancho que te estaba llevando a la perdición. Y le voy a pedir a Armando que pase junto con el equipo de alabanza, porque voy a cerrar con este versículo, hermanos, antes de que terminemos, porque el Espíritu Santo que habita en el creyente produce el fruto bueno, y ese fruto es agradable. Yo quiero animarte a que si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si tú dices, yo quisiera conocer este fruto, lo más seguro es que tú estás aquí escuchando esto porque hoy es el día que Dios tiene señalado para que tú vengas a Él, te acerques a Él, entrando por el único camino que es el Señor Jesucristo, para poder conocer el fruto. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para abrir la puerta. Y el día de hoy, aquí entre nosotros está la puerta estrecha, que es Cristo Jesús. No hay otro camino al cielo más que Él. Para que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados vengan y entren por la puerta estrecha y puedan conocer y probar el fruto bueno, el fruto del Espíritu de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en un versículo que es Romanos capítulo 7, versículo 4. Con esto vamos a terminar. Le voy a pedir a Armando que nos dirija en un canto que tiene que ver con esto que voy a presentar en Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos, no hay otra forma de producir el fruto. No hay otra manera de hacer estas cosas más que con una relación, siendo de otro. ¿Tú ya eres de ese otro?
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si tú no le has abierto la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo, al único y soberano Dios, hazlo hoy. Y si tú ya lo conoces, y si tú has caído en un descuido, no has estado alerta, yo te animo a que el día de hoy hagas una oración conforme cantamos este cántico, esta alabanza, y le pidas a Dios que te dé un anhelo, que te dé un deseo por el fruto de su Espíritu, un anhelo, un deseo de conocerlo, de saborearlo más, diariamente, en tu vida diaria, en tu casa, en tu trabajo. Ese es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Y vamos a terminar. Le voy a pedir a Armando que nos dirija en esta alabanza, en este canto. Adelante, Armando.